¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a más señales de trading para criptomonedas el día de hoy, 25 de enero. Y hoy por fin les voy a mostrar el nuevo indicador que tengo, el que ya les venía anunciando. Es el indicador que me permite predecir el precio. Es un indicador extremadamente poderoso. Lo vamos a ver, una demostración breve. Y como dije también, este indicador va a estar disponible gratis para toda la gente que sea cliente actual de este mes. Así sea que solamente hayan adquirido una sola predicción, ya con eso califican para ser partícipes de utilizar este indicador de forma gratuita. También la gente que tiene o adquirió el anterior indicador, que estuvo interesada en él y me contactó, también lo van a recibir este nuevo gratis. Y eso va a ser a partir de ahora. Cada que quieran interactuar con mis indicadores, los voy a dar todos en un solo combo, ¿ok? No los voy a dar por separado. Puedes tú adquirir los indicadores, todos los que yo haga, en un solo combo, con un solo pago, no hay ningún problema. No los voy a dar por separado. Y bueno, amigos, un poco antes de empezar, este indicador es muy básico, la verdad, ¿ok? Pero es súper efectivo. No tiene grandes, no es muy estéticamente elaborado y complejo como otros indicadores, porque es lo que me he dado cuenta yo, que entre más estéticamente complejos son, más inútiles el indicador es. Hay muchos ahí afuera que hay gente que lo hace, hay muchos que son muy buenos también, no voy a negarlo, pero hay otros que son muy basura, que es mucho show principalmente. Y también no he visto ni un solo indicador en el mundo que pueda predecir el precio y mucho menos de la forma tan precisa que lo hace, ¿ok? Este indicador básicamente es el resultado de varios meses de trabajo, varios meses de haciendo trading, porque como saben, yo no solo puedo predecir las fechas, ¿ok? El futuro en ese sentido, sino que también estuve aprendiendo a tratar de predecir los niveles del precio, ¿ok? Tratar de anticiparme a tanto resistencias como soportes y zonas de reversal para poder así hacer un trading ultra quirúrgico, ultra certero y súper sencillo y sobre todo que genera muchísimo dinero, ¿no? Eso es algo que yo vengo haciendo ya desde hace mucho tiempo a lo largo de mi canal y yo se los he llegado a mostrar ya sea con líneas, como por ejemplo estas identificaciones de soportes, pero sobre todo con cajas, que era como yo dibujaba las potenciales zonas. Repito, esto es algo que van a ver en mis videos anteriores, o la gente que ya me conoce desde hace tiempo sabe que yo vengo en mis gráficas publicando de vez en cuando las cajas, que son básicamente zonas que me interesan a mí para vigilar el precio. Y esto es de hecho de lo que trata todo esto, ¿ok? El indicador te da zonas que tú como trader tienes que vigilar, que tú como trader tienes que estudiar y ver cómo reacciona el precio a esas zonas, ¿ok? Esto es cuestión de paciencia, esto es cuestión de ser observador y no entrar a la primera nomás porque llega a la zona, no, es cuestión de observar y ver cómo reacciona el precio, eso es lo más importante, ¿ok? Ahora, el indicador consiste, como dije, muy básico, te da una serie de zonas que al momento son, creo que son 5 o 6 zonas tanto potenciales en resistencia como de soporte. Y te las dan colores, obviamente el rojo es resistencia, el verde son soportes. Sin embargo, no hay que tratarlos exclusivamente como soportes y resistencias, ¿ok? Porque hay veces donde el indicador, una zona roja, que podría no sé, pensar que es de resistencia, puede funcionar como soporte, o una zona verde puede sonar como resistencia. De hecho, ese es el caso actual. Como podemos ver, esta zona verde que nos da el indicador está funcionando ahorita como resistencia, no es ningún soporte. De aquí no se hace ningún long, ¿ok? No es porque el color esté en verde que significa que aquí hay que hacer long, para nada. Hay que ver cómo el precio reacciona y el precio aquí está reaccionando como resistencia, ¿ok? Vamos ahorita a ver cómo funciona eso, pero antes brevemente ya termino con la explicación de cómo construir el indicador. Como dije, fue una serie de varios meses, varios días, varias semanas de estar tradeando y trabajando en eso. Y lo único que al final pude armarlo fue con una fórmula matemática avanzada, que es lo que permite que predice el precio, ¿ok? Es dinámico, ¿ok? El indicador va cambiando de acuerdo a cómo se va comportando el precio. Lo vamos a ver ahorita con la demostración que les voy a dar. Y bueno, vamos ya a entrar a eso. Antes de empezar,
básicamente vamos a dar como punto de inicio este punto. Yo ya dibujé todo esto que está con las líneas y cajas blancas para que se den una idea de cómo funciona todo esto, ¿ok? Como pueden ver, lo que yo hago de la forma que yo utilizo el indicador es, a mí me gusta sobre todo irme a las zonas al punto más alto y bajo de cualquier día para entonces empezar a operar, ¿ok? En este caso, escogí el punto más alto del día 18 de enero y desde ese punto, obviamente, lo que principalmente hay que hacer es short. Ya ni siquiera hablamos del indicador, sino por pura lógica. Esta es una zona de resistencia muy clara. Aquí no se hace ningún long, a pesar de que hay youtubers basura que les decían que hicieran long en día 16, 17 o 18 de enero. Yo vi a muchas basuras que solamente hacen que sus seguidores pierdan dinero. Aquí en el canal hago todo lo contrario, ¿ok? Todo lo contrario, les he dado los mejores trades. Ya es culpa de ustedes si no han hecho caso o se los han perdido, ¿ok? Pero lo que yo he hecho está ahí, las pruebas están ahí. Tan solo el último video lo que les dije, ¿ok? Y bueno, el indicador, ¿qué hace? Yo me voy a este punto, como dije, el punto más alto del día 18 y me está dando zonas. Me está dando una potencial de resistencia y me da una potencial de soporte. Me da otras aparte, ¿ok? Es esta otra, por ejemplo, y te da todavía muchas más, ¿ok? Te da varias más. Pero obviamente para el día, si vamos a tratar el día, lo que me importan principalmente son las primeras, porque obviamente va a ser muy difícil que el precio caiga de una forma tan brutal en un solo día y que vuelva a estos niveles, ¿ok? Es extremadamente brutal. Es muy improbable que suceda. Así que entre más cercanas las zonas, más posibles sean. Igual, no tiene nada de malo hacer un análisis de todas las zonas potenciales que te da. Hay que estarlas estudiando también, no tiene nada de malo. Y bueno, aquí podemos ver que la primera zona de soporte es justo este nivel. Vamos a ver cómo reacciona el precio. Vamos a ver que el precio cae, colapsa y efectivamente respeta temporalmente esta zona. ¿Ok? Sin embargo, hay que ver cómo funciona bien porque aquí vemos que el precio se ve débil, ¿ok? Y aquí ya cambió la zona, por ejemplo, ya pueden ver que aquí cambió la zona, porque les dije, este indicador es dinámico, no se queda estático, va reaccionando a cómo está el precio, qué es lo que está haciendo el precio y de ahí te va lanzando nuevas zonas, por eso es tan efectivo, porque no se queda con una zona todo un día o todo el mes o toda la semana, sino que te va lanzando diferentes zonas de forma conforme a cómo está reaccionando el precio. Entonces, podemos ver que aquí nos dio nuevas zonas, ¿ok? De hecho, aquí ya lo había hecho yo para ustedes, este análisis con las líneas, ¿ok? Pueden ver que de esta zona, desde este punto, nos lanzó nuevas zonas y están aquí delineadas con las flechas y las cajas blancas. Esta sería una potencial resistencia, repito, ¿por qué? Es por pura lógica, el precio aquí está por debajo, no es ningún soporte esto, ¿ok? Esta es una resistencia. Vamos a ver cómo reacciona a eso todo el indicador. También, como dije, dinámico, te crea otra potencial porque potencialmente hay alguna posibilidad de que incluso suba un poco más, pero están muy cerca de estas zonas, muy cerca entre ellas, todas estas tres. A menos que vayas con un apalancamiento extremo de por 100 o por algo así, esto podría liquidarte o no, o podría darte pérdidas muy fuertes, pero bueno, la gente que hace trades con apalancamiento de por 100, 90, 80, eso es gente insana, ¿no? O sea, no son traders, esos son, pues básicamente tienen un complejo de apostador, ¿no? O sea, gambling, como dirían en inglés. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona el precio, ¿ok? Está aquí como potencial soporte, pero estamos viendo que el precio no está despegando. Y en todo caso, esto podría ser la resistencia más obvia. Y ni siquiera llegó a tocarlo así tal cual, pero se quedó muy cerca, como podemos ver, muy cerca. O sea, de aquí a este punto no hay gran diferencia, sobre todo en Ethereum. Esto no representa, cuando yo tradeo con mi apalancamiento que es promedio entre 10 a 20, esto no representa ni siquiera un 20%. ¿Ok? Esto es muy leve, o sea, es como un 15 o 12% a lo máximo, creo. Incluso chance ni siquiera llega a eso, porque podemos ver que el punto más alto aquí era 3.233 y el punto más bajo de la zona era 45, o sea que apenas unos $10 extra.
Esto en Ethereum, repito, es muy poquito. Vamos entonces a ver que vamos a bajarle otra vez y un poco la velocidad también para que se aprecie un poco sin tanta prisa. Como podemos ver, era una potencial resistencia, ¿ok? Si alguien tenía un long aquí, era momento ya de sacarlo porque no estaba reaccionando bien a estos niveles, ¿ok? No estaba reaccionando con fuerza. Mínimo yo me esperaría en todo caso que rompa esta barrera y que se quede aquí, pero no, ni siquiera logró eso. Entonces, si alguien tiene un long aquí, lo mejor es sacarse, o sea, salirse del trade, ¿ok? No es buena idea. ¿Por qué va a continuar bajando? Y efectivamente es lo que hace el precio. Esto lo toma como resistencia. Se empieza a bajar. Empieza cada vez a bajar más. Bueno, le voy a subir la velocidad porque uno sí está muy lento para mí. Entonces podemos ver que aquí hay otras zonas que ya habíamos planteado del indicador. ¿Ok? Vamos a ver cómo reacciona a esta zona que potencialmente era soporte. No, para nada. Completamente con mucha fuerza. Esto es un claro rechazo del potencial soporte, clarísimo. Por eso digo que esto es de paciencia, ¿ok? No es porque llegue al primer nivel y hay que meter un long o short. No, es cuestión de ver cómo está funcionando el precio, qué está realmente haciendo para entonces poder actuar. Entonces, completamente ignoró este potencial zona de soporte. Nos vamos a esta otra que estaba justamente marcada desde el inicio del día 18 en el punto más alto del día 18. Y vamos a ver qué ocurre con esa zona. Aquí sí empezó potencialmente como soporte, pero nuevamente cae y con mucha más fuerza. ¿Ok? Y esta zona, que ya fue la del soporte bien, esa también salió de este punto, ¿ok? Como podemos ver. Está marcado con las flechas. ¿Ok? Entonces, tuvimos dos zonas de soporte que fueron pues prácticamente rechazadas por completo. Muy volátil el precio aquí, rompe muy fuerte, se baja a esta zona que era la otra potencial. Aquí se mantuvo un poco, pero al final del día también cayó. Y entonces, la única que sí funcionó como soporte fue esta zona, que nos dio el precio en este punto. ¿Ok? El día 19. Y todo esto es el día 20. O sea que nos dio un soporte para el día 20. Y aquí era donde había el soporte. Vamos a regresarle un poco más para ver todo cómo va funcionando. Ok, aquí está el soporte. Vamos a poner un long aquí. Y cambia aquí. Aquí nos da una nueva zona de potencial resistencia. Que esa zona era la muy parecida al potencial soporte que había antes, como podemos ver. Vamos a ver qué hace el precio. Y efectivamente esta zona de resistencia subió un poquito por arriba, pero repito, esto es una diferencia muy pequeña, muy mínima. Y vamos a ver que efectivamente esto es una resistencia. De aquí no volvió a subir nunca más para arriba. Y aquí obviamente el precio va actuando conforme, el indicador, perdón, va actuando conforme el precio. Aquí nos marca varias zonas, ok, esta es una zona de potencial soporte. Y vemos que aquí el precio empieza a congelarse, ok, empieza a entrar en rango. Y no obedece a ninguna resistencia futura. Esta fue la resistencia que fulminó a todo el precio. Era la resistencia en todo caso que teníamos que poner atención. Pero como repito, el indicador incluso nos estaba dando zonas, incluso cuando estaba en rango. Esta zona que pudo haber sido soporte y luego empezó a ser medio resistencia, repito, como estamos en rango, esto es un poco complejo, ¿ok? Y en rango realmente no hay que tradear, o por lo menos yo no hago trading. Aquí nos marcó una sola potencial de resistencia y llegó casi cerca, pero el precio reacciona mal. El precio estaba muy mal, o sea, no había momentum alcista. Al final del día sí tocamos esa zona, como podemos ver. Vamos a regresarle. Está esta zona aquí de potencial resistencia. Noten que es una resistencia inferior. Cada vez es menor la resistencia, lo que significa que cada vez el precio se va a ir más hacia abajo. No había ninguna razón de poner longs de alta duración aquí. Si haces un long aquí es para salirte en cuanto tengas una ganancia decente de un 10 o 20%. No hay razón para tener
el long atorado ahí por semanas o por días, como lo hicieron mucha gente. Muchos longuearon esta posición pensando que este era el soporte definitivo y ni más, mano. O sea, se fue todo hacia abajo. Vamos a ver, repito, la resistencia estaba aquí marcada, el indicador decía resistencia aquí, total. Como podemos ver, total. Súper limpia la resistencia. El precio lo rechazó de una forma bestial. Nos marca entonces potenciales soportes. Había uno aquí y había otra zona por aquí. Vamos a ver qué es el precio. Aquí es donde se congela porque entra en un rango total, totalmente plano, sin acción. Le seguimos. Efectivamente se fue hacia abajo el precio. Entonces, vamos a ver qué tan bajo cayó respecto a los niveles que teníamos contemplados. Pues miren, aquí, vamos a ver, aquí rechazó por completo este soporte. No funcionó como soporte. Y este otro, que era un potencial que estaba aquí, no lo tocó. Por lo menos no hasta el momento. Eventualmente, seguramente que sí lo vamos a tocar. Y esto, que era un potencial soporte, ahora, como les dije al principio del video, es una potencial resistencia y se está funcionando muy bien. Porque el precio no está avanzando más allá, muchísimo más allá de esto. ¿Ok? Y eso funciona en cualquier temporalidad. Obviamente, cada temporalidad te va a dar los niveles. Entre más chica, pues más atiborrado puede estar, sobre todo en rango. Cosa que es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Yo principalmente tradeo con este indicador en una hora. Es prototípico todavía, efectivamente no está terminado al 100%. Y es la versión que utilizo yo. Y incluso con esa versión gano muchísimo dinero. Así que lo que viene después de esto, las mejoras que van a surgir a este indicador va a ser bestial. Bestial totalmente. Pero podemos ver que esas son las zonas que hay aquí. Y funciona de maravilla el indicador, como pueden ver, es una maravilla. Lo único que hay que hacer aquí es ser paciente y ver cómo reacciona el precio. ¿Ok? Esto funciona en cualquier moneda. Funciona sin importar la fecha, el momento en lo que hagas. Por ejemplo, imaginemos que todo lo que les acabo de dar era justamente tomando desde el principio del día 18. Pero si yo me voy, por ejemplo, asumiendo que yo tenía un long el día 16 de enero, en el punto más bajo del día 16, ¿cuál sería para mí, según el indicador, una potencial resistencia en la cual tengo que vigilar el precio para que haga reversal y salirme del long y quizá meter short? Pues era esa zona justamente porque de aquí partía. Y como pueden ver, aquí fue un soporte también muy, muy clave, o sea, estaba cantadísimo el soporte. De hecho, si no me equivoco, seguramente este soporte salió de alguna zona aquí. Efectivamente, como pueden ver, esta zona de resistencia me marcó aquí un soporte. Vamos a ver que el precio efectivamente toca este soporte, lo respeta bien. Y este soporte es el que de aquí sale la resistencia, que es un nivel muy similar a esto. Vamos a ver qué tan cerca llega ese precio de esa resistencia. El precio sube, ok, lento, pero va subiendo. Y eventualmente toca algo muy cerca. Fue esta vela lo muy cercano. O sea, para mí esto es un nivel claro, o sea, de resistencia, porque efectivamente la tocó. Bueno, no la tocó tal cual, pero estuvo súper cerca de tocarla y para efectos prácticos, pues tocó la resistencia. ¿Ok? No tiene que ser 100% exacto, porque ninguna resistencia es 100% limpia. Es zonas, ¿ok? Son zonas que hay que tomar en cuenta. Y efectivamente esta fue la resistencia y el precio no la respetó. Digo, el precio la respetó y se fue hacia abajo totalmente, ¿no? Como pueden ver. Y ya ahí pasa todo lo que les decía yo. Entonces es así, el indicador funciona como dije con cualquier temporalidad, excepto temporalidades súper largas como la mensual y semanal. Ahí sí he visto que el indicador no está reaccionando bien la fórmula matemática. Así que yo creo que ahí es algo que todavía tengo que crear para poder que funcione en temporalidades más grandes, mucho más grandes. Pero por ejemplo, incluso en 10 horas sí funcionaba bastante bien, ¿ok? Nos daba una potencial resistencia aquí. De hecho, superó esa resistencia. Nos daba un potencial soporte aquí, que estuvo aquí un rato.
y todo eso va funcionando de acuerdo a todo lo demás, ¿ok? O sea, funciona en el momento en que tú lo utilices, no funciona, eh, funciona prácticamente cuando sea, ¿ok? No hay ningún límite ahí. Entonces, eso es lo que hay. Y como dije, lo único que me queda es realmente crearlo de tal forma que pueda funcionar para temporalidades súper largas. Es lo único que falta. Porque una vez que pueda lograr eso, ese indicador que va a crear va a poder potencialmente predecir ciclos enteros, ¿ok? Va a poder darle el precio no exacto, pero una zona muy, muy aproximada, tanto del low como del high, el all-time high de cualquier ciclo. Y bueno, amigos, ese es el ciclo, digo, ese es el indicador. Como pueden ver, es una maravilla. Lo vamos a utilizar a partir de ahora en los videos que yo haga. Así que van a poder utilizarlo, aunque no lo adquieran, de alguna forma van a poder tener acceso a los niveles que les doy. Y por lo pronto hay que vigilar, por lo menos en Ethereum, estos niveles, ¿no? El soporte aquí ni siquiera se tocó, bajó, rompió totalmente este soporte, lo ignoró, pero el segundo que potencialmente tenía que tocar no lo tocó, es decir, que el precio es muy posible que vaya hacia abajo y toque este soporte, incluso todavía por debajo, como podemos ver, que aquí ya empezó a crear otras estructuras de mercado y aquí entonces ya podemos ver que entonces puede ir todavía más abajo de este soporte. En Bitcoin, el sería, vamos a ver cómo estuvo. En Bitcoin por lo menos sí tocó aquí el soporte, como podemos ver. Vamos a darle replay a Bitcoin. Y como podemos ver, aquí estaba el soporte aquí predicho por el indicador. Y vamos a ver que efectivamente lo tocó. Fue un soporte. Y ahora esta es una potencial resistencia. Ni siquiera la está tocando. Vamos a ver a lo mejor si la toca, pero no creo. Se ve ya peligroso la caída. Y lo más seguro es que caigamos todavía por debajo. Y aquí el otro nivel de soporte en Bitcoin está en 84. 84, si no me equivoco, es más bajo que todo lo de, bueno, casi tan bajo como diciembre. Y lo más seguro es lo que les digo, o sea, el ciclo ya se acabó, amigos. O sea, estos niveles los vamos a romper de una forma muy rápida y consecutiva cuando empieza la volatilidad bajista súper intensa, que yo creo que eso va a pasar en los últimos días del mes, ¿ok? Como algo así del 29 al 31 y los primeros de febrero. Eso lo puedo ver clarísimo que va a pasar. En fin, ya es todo. Como les dije, si quieren acceder al indicador, pueden escribirme al correo. La gente que son clientes y la gente que ya tenía el indicador anterior, lo van a recibir totalmente gratis, ¿ok? No hay nada que hacer. Lo van a recibir gratis, así como recibieron el otro. Así que ya con eso me despido, ¿ok? Les deseo un buen día. Pásenla bien, nos vemos en la próxima. Denle like, suscríbanse y comenten, ¿vale?